Hola, mi nombre es Silvia Jimena Jamaica Rodríguez, soy de Celaya, Guanajuato, y esta es mi biografía. Esta soy yo. Nací el 28 de diciembre del 2006 en la clínica del ISSSTE a las 10:34 de la mañana. Nací pesando 4 kilos. Era una bola de grasa. Súper bonita. Desde que nací, pues, fui la adoración de ambas familias porque soy la primera nieta, la primera hija de los dos lados. Entonces, pues, todo el mundo estaba loco por mi nacimiento. Ellos dos son mis papás. Ella es mi mamá Jessica Rodríguez Flores y él es mi papá Carlos Rodolfo Jamaica Mendoza. Y esta soy yo de chiquita. Aquí está mi papá y aquí está mi mamá. Ellos eran papás primerizos. Mi mamá me tuvo cuando ella tenía 23 años y mi papá cuando tenía 28. Se ganan aproximadamente por 7 años y su historia de amor es muy bonita. Cuando yo era niña me acuerdo que me encantaba escuchar su historia de amor porque yo decía que así quería conocer al papá de mis hijos, que me quedé sorprendida porque yo decía, ¡ay, qué bonita! Y sí, es una historia muy bonita ya que mi abuelo Santiago, él es el papá de mi papá, tiene una carnicería y pues mi mamá iba con todos los días con mi abuelita Mari, es ella, a esa carnicería a comprar carne. Entonces mi mamá nunca había visto a mi papá, o sea, llevaban años mi mamá yendo a esa carnicería, visitándola todos los días y jamás se habían visto en la vida hasta que una vez mi papá pues le tocó la casualidad de quedarse a atender ahí y pues mi mamá llegó con mi abuelita y la vio y dice mi papá que fue amor a primera vista porque se enamoró completamente de ella y que después le invitó a salir y así, entonces se fueron conociendo mejor, fueron mucho tiempo amigos y ya después de hacerse amigos pues se hicieron novios y como 6 años después me tuvieron a mí. Y bueno, después de todo esto pues les presento a mi familia materna y paterna. Aquí están, bueno, casi todos juntos. Ahorita les enseño al tío que falta. Esta soy yo en mi primer año de nacida. Él es mi tío Gerardo. Él es mi tío Manuel. Él es mi tío Santiago y mi tío Rodrigo. Y aquí está mi tío Marco. Ellos, pues, cuando yo era pequeña, muy pequeñita, antes de mi primer año, bueno, también en mi primer año, pues mis papás trabajaban, más mi papá. Al principio mis primeros meses pues los pasé con mi mamá. Entonces, pues a causa de que mi papá no trabajaba aquí en Celaya, trabajaba en León, pues tenía que irse por toda la semana y nada más venía los fines de semana pues a vernos aquí a Celaya y pues a dejarnos el dinero de la semana y yo me quedaba con mi mamá. Entonces pues mi mamá, por no quedarse sola en la casa, siempre nos la pasábamos en casa de mis abuelitas, tanto en casa de mi abuelita Silvia como que, déjenme presentárselas, es mi abuelita Silvia. Aquí está. Mi abuelita Silvia. Tanto como de mi abuelita Mari y de mi abuelita Juanita. Y ustedes se dirán, pero si ya tienes 2 abuelitas, ¿por qué? ¿Cómo que 3? Mi abuelita Juanita es la mamá de mi abuelita Mari, pero que aún vive. Ahorita actualmente tiene 93 años y en estos tiempos pues estaba muchísimo más joven. No recuerdo qué edad tenía en ese entonces, pero pues también crecí con ella gran parte de mi vida porque pasaba mucho tiempo. Entonces siempre fui pues mucho de mis abuelitas, crecí con ellas y pues después de años, como aproximadamente ya los 3-4 años, mi mamá entró a trabajar a causa de que pues mi papá ya no quería ir hasta León, entonces pues empezó a buscar trabajo aquí en Celaya y pues en ese lapso de estar buscando trabajo pues mi mamá también quiso como apoyar, entonces se metió a trabajar y cuando se metió a trabajar pues ahora sí totalmente me quedé a cargo de mi abuelita Juanita. Fue una infancia muy bonita porque pues todos me querían mucho ya que era pues la primer sobrina, la primer nieta, la primer hija, entonces me traían para todos lados. Duré 3 años solita hasta que llegó mi primo Santiago, que no tengo fotos de él, pero si las encuentro al final se las pongo, de mi primo Santiago, y después me acompañé con él. Casi siempre cuando era niña pasaba más tiempo en casa de mi abuelita Silvia, por cuestiones de que pues estaba más cerca del centro, entonces
las mañanas me las pasaba con mi abuelita Juanita y en las tardes mi abuelita Juanita vive ahí por donde está el tren, en el centro. No sé más o menos, no conozco bien las calles, pero vive por ahí mi abuelita Juanita. Entonces primero en las mañanas me dejaban con mi abuelita Juanita, me cuidaba mi abuelita Juanita y ya después a mediodía o en las tardes cuando mi abuelita Silvia llegaba de trabajar, mi abuelita Juanita me llevaba a la casa de mi abuelita Silvia y pasábamos por todos los trenes. A mi abuelita Juanita nunca le daba miedo nada, se cruzaba los trenes, por las vías del tren, o sea, sin problema y con su niña cargada, porque nunca me soltaba, nunca me dejaba caminar, nada. Y por eso yo me hice como una niña muy flojita para caminar, porque pues estaba súper consentida por toda mi familia. Entonces pues ya después de tiempo pues entré a preescolar. Cuando entré a preescolar, pues yo me hice una niña súper coqueta. Bueno, siempre la verdad lo he sido, porque me encantaba todo lo del maquillaje, todo, o sea, me encantaba todo ese mundo porque yo decía, es lo que sueño, es lo que quiero ser. Yo me acuerdo de chiquita, yo decía, quiero ser modelo y me hacía dizque mis sesiones de fotos. Aquí hay una prueba de que llegaba de la escuela y luego a modelar y luego me llevaba mis bolsitas con maquillaje, unas bolsitas así chiquitas con muchísimo maquillaje y cositas adentro. Entonces me las llevaba a preescolar y luego le decía a mis amigas, vamos a pintarnos y no sé qué. O sea, eran pinturitas como de mentiritas que ni pintaban bien ni nada, pero yo me sentía soñada y siempre me decía mi mamá, oye, ¿qué llevas en tu bolsa? Yo, unos libros que voy a ocupar para leer. Pero en realidad no, o sea, era prácticamente eso, o sea, pues divertirme con mis amigas y más porque les digo, era súper coqueta, entonces pues ahí hay como algo. Después de eso, pues también era una niña súper estudiosa. Desde niña pues siempre me inculcaron con que tenía que estudiar, tenía que sacar buenas calificaciones, tenía que tener un futuro muy brillante, entonces siempre fui como del cuadro de honor. Y pues siempre sacaba pues los mejores promedios. Aquí estoy con mi diploma. Bueno, ahí estoy con mi graduación de preescolar, pero ahí no encontré una foto así exacta con mis diplomas. Y también en esta etapa fue cuando... Fue un momento triste porque mi yo diva sufrió mucho esa pérdida para mí. Porque pues yo cuando era niña, mi sueño era ser la reina de la primavera de mi preescolar. Entonces yo soñaba, anhelaba que llegara ese momento y cuando llegó me dio varicela. Y ya mi mamá había vendido boletos, todo, porque yo a todo el mundo le vendía boletos. Yo veía a alguien en la calle y le decía, ¿me compras un boleto para la reina de la primavera? Y la gente pues obviamente me veía y veía que andaba toda arregladita, así, súper emocionada y me lo compraban. La verdad siempre he tenido el apoyo de mi familia, de que pues en todo ese tipo de cosas me apoyan. Entonces siempre era así como que pues te llevamos a venderlos, vemos quién más nos puede comprar. Entonces siempre juntaba el dinero. Pero esa vez era mi sueño como wow. Y cuando llegó el momento me dio varicela, entonces no pude participar. Entonces ya después de un año, al siguiente año, yo anhelaba porque regresar a ese momento donde yo quería ser reina de la primavera. Y al siguiente año me postulé y gané, vendiendo muchísimos boletos. Ahora sí, antes le había echado ganas, ahora le eché el triple de ganas porque yo quería esa corona. Y ya después de tiempo pasó mi graduación de preescolar, aquí está. Y fui de la escolta, mi último año de preescolar, aquí estoy con mi abuelita y mis sombreritas, porque pues siempre fui de las del cuadro de honor, entonces eso me llevó a pues tener muchas experiencias de esa. Todos los maestros me querían, todos me ubicaban por mi abuelita Juanita, que es mi bisabuela. Siempre a todos lados que iba, siempre me preguntaban por mi abuelita porque ella me llevaba, me traía y se quedaba en mi casa conmigo. Bueno, ya cuando entré a preescolar y cuando entré a primaria, pues cambié un poquito de rol porque pues ya me iba, mi papá es maestro, entonces en las mañanas me iba con mi papá a su primaria y pues yo me iba a mis clases, él se iba a las suyas y a las tardes pues me regresaba con él y me quedaba. En primaria, pues yo creo que uno de los momentos como más importantes de mi primaria fue que nació mi hermanito Carlitos. Carlitos nació cuando yo tenía aproximadamente 8 años. Fue una transición difícil porque yo no estaba acostumbrada a tener hermanitos. Entonces, pues sí fue duro hasta cierto punto pues ver que alguien más viniera. Entonces yo nunca he sido como, bueno, antes no era mucho de expresar mis emociones, me costaba mucho trabajo. Entonces lo que empecé a hacer era pues
inconscientemente dejaba de comer, o a veces pues yo creo que de tanto de que no comía se me caía muchísimo el pelo, o sea, me cepillaba a mi mamá en las mañanas para peinarme, entonces se me empezaba a caer, entonces era como muy fuerte lo que viví en ese tiempo, pero aún así como que traté de adaptarme a ese cambio, porque pues ya no era la única atención para mí, sino ya también era para él. Y pues yo seguí, seguí, y pues siempre fui del cuadro de honor. Y yo creo que otro momento importante que cabe destacar es de que siempre, desde primaria, he sido muchísimo con los deportes. He hecho gimnasia, he hecho natación, he hecho fútbol, he hecho muchísimos deportes, porque la verdad me encanta. Aquí estoy con el balón de fútbol. Me he ido a torneos, a competencias, a todo, porque todo este mundo me encanta. La verdad no encontré muchas fotos de chiquita en Facebook, porque las estuve buscando en el Facebook de mis papás. De chiquita, pues no las encontré, pero encontré esas dos que, pues yo creo que fueron de los dos deportes que más hice cuando era niña. Y también otro punto importante es de que en primaria, mi segundo año de primaria, un día estábamos en clase y la maestra dice así como de, oigan, pues tienen que traer un cuento para mañana. Este cuento pues debe de estar escrito por ustedes y van a venir a interpretarlo aquí al salón. Me da mucha risa contar esta historia porque de verdad sí fue algo muy chistoso. Entonces pues yo bien emocionada porque me encantaba a mí jugar, inventarme cosas. Entonces llegué a mi casa súper emocionada diciéndole a mis papás, papi, me dijeron que creara un cuento. Y mis papás así, qué padre, que no sé qué, pues a ver, créalo. Y según yo empecé a crear mi cuento. Y cuando creo mi cuento, digo a mis papás, ya lo creé. Y me dicen, a ver, cuéntanoslo. Y ya lo empecé a contar. Y el cuento, hasta me acuerdo perfectamente de qué era. El cuento se trataba de una princesa que pues se salía de su casa porque pues no le entendían sus papás. Entonces se sale de la casa y pues se embaraza de un muchacho y se embaraza del muchacho y regresa al castillo y sus papás lo reciben así como si nada. Y mis papás se quedaron así. Y me dijeron, ¿de qué era el cuento? Me dijo, no, pues no me dijeron de qué. Y me dijeron, ¿es en serio, Jime? Y yo, sí, es que eso sí pasa en la vida real. Y mis papás se quedaron así. Y luego me dicen así como de, ese parece más un cuento de Laura en América, de la señorita Laura, ese. Y yo me quedé así. Y me dijeron, no, a ver, crea otro, pero velo más como algo imaginativo, algo que, pues, o sea, sí, a lo mejor que no pase en la vida real y que pueda ser ficticio y que tú le entiendas y sea como más para tu edad. Y yo así de, ok. Entonces regresé a mi cuarto y me empecé a escribir más cuentos. Y me acuerdo que ese día no nada más hice uno, hice muchos. Hice como 3, así de tanta inspiración que tenía en ese momento. Empecé a escribir. Y ya se los llevo a mis papás y les digo así como, ¿cuál les gusta? Y me dijeron, oye, este está muy bonito. Y yo le dije, sí. Y me dice, sí, está muy bonito. Se trataba de una princesa que pues tenía unas hermanastras que le hacían pues hasta cierto punto como bullying, como así. Entonces pues me dijeron, ese. Y pues que encontraba unas zapatillas mágicas porque su sueño era bailar. Entonces esas zapatillas le daban el don de darle bondad a las personas. Y y ya, lo presenté en el salón y la maestra me dice, wow, tienes muchísima imaginación, porque todos los cuentos eran de que sacados de internet y así. Me dijeron, ¿tú lo creaste? Y yo, sí. Y y me dice, ¿sabes qué? Tengo algo para ti. Y así fue como participé en mi primer concurso de cuentacuentos. Aquí está. Participé en mi primer concurso de cuentacuentos, algo súper padre para mí, porque gracias a estos concursos me abrí muchísimas puertas desde siempre. O sea, gracias a toda la imaginación que desde niña se me ha dado, creé muchas cosas que hasta el día de hoy me siguen ayudando y a desarrollar muchísimas habilidades que no les voy a decir que son las mejores, pero que tengo y que me ayudan día con día. Entonces, después de estos concursos, pues me apasionó todo esto de crear cuentos, de crear historias, de despertar un poquito mi imaginación. Y luego continué con eso. Continué cuarto, continué quinto, continué sexto. Y en todos los concursos a los que participaba, en todos los concursos ganaba. Siempre tenía muchos reconocimientos. Por lo mismo de que, pues me decían que era muy talentosa. De hecho, participé en un concurso que se llama Palabras al Viento. Bueno, no es un concurso, es como un festival que hacen aquí en Celaya, de hecho. Y ese concurso, pues, es
es como muy famoso porque van muchos cuentacuentos de muchas partes del mundo, no nada más de aquí de México, vienen de Venezuela, de España, de Colombia, muchísimos. Entonces fue muy padre porque abrió una experiencia padrísima. Me acuerdo que ese día me sentía soñada porque salí en el periódico, la gente me aplaudía, muchos me preguntaban que de dónde venían tanta imaginación, porque en realidad pues eran cuentos muy padres para niños donde pues demostrabas todavía como que esa parte que siento que ahora le falta a la sociedad, que es ponernos a imaginar cosas y sacarnos un poquito de lo que vivimos pues hoy en día. Entonces, pues fue muy padre, una experiencia muy padre. Mi primer cuento pues fue ese, después fue el de 24 días antes de Navidad, que ese lo hice a base de un libro que me regaló mi mamá, que era igual, se llamaba 24 días antes de Navidad, pero no era un libro de leer, sino que era un libro de llenarlo para cuando fuera Navidad. Hice ese cuento, después hice el de uno basado en el libro del alquimista de Paulo Coelho, y el último fue el de, se llamaba, no recuerdo muy bien, pero está basado como en el Día de Muertos, en extrañar a tus seres queridos. Entonces estuvieron muy padres. De hecho, también desde pequeña siempre me apasionó la lectura. Yo creo que fue un punto también importante para que se me diera pues esto de la escritura. Siempre se me ha hecho muy padre y no me gustan tanto los libros románticos o así, me gustan más los de superación personal. Me gustan mucho, pues como que historias fantasiosas, no tanto ficción, porque siento que a veces cae en eso, pero no, me gusta más como algo fantástico que te lleva a la superación. Por ejemplo, El alquimista de Paulo Coelho fue mi primer libro en leer y creo que ha sido el mejor libro que he leído en mi vida, que no miento, van fácil unas 6 veces que lo he leído, de tanto que me gusta. Entonces, pues sí, fue una etapa muy bonita de concursos porque siempre los tuve y siempre, pues me ayudó a desarrollarme, pero también a causa de eso, yo siento que hay un pro y un contra siempre en las historias. Siempre fui muy atacada en primaria. En primaria tuve muchos problemas a causa de que, pues era la hija del maestro, según tenía pues favoritismos. Fue muy difícil porque nunca llegaba a encajar. Como siempre había alguien que trataba de atacarme, y como yo siempre en ese tiempo era una niña muy vulnerable que pues necesitaba trabajar mucho en sí, como que yo decía así como de, ay, pues si me hice fea es porque sí lo soy. Y así pasó, o sea, eran muchas veces que sufrí de bullying, que sufrí muy feo, y más mi último año de secundaria, de primaria, porque pues sí, se empezaron a graduar un poquito más las cosas, ya no nada más era así como, ay, esto es fea, ja. No, sino que ya se empezaban a meter conmigo físicamente. Tuve un problema muy fuerte porque una vez ya no aguantaba y me tuve que pelear con una niña. Yo siempre soy amor y paz para todo, pero en ese momento ya no puede ser amor y paz. Y pues me tuve que casi agarrar a golpes con una niña. Entonces la agarré y le dije ya, me cansé, la aventé. Y pues en esa primaria mi papá daba clases y mi papá no le caía bien a la directora de la escuela, lo que ocasionó que pues me quisieran suspender. Entonces al quererme suspender, pues atraje más problemas porque pues yo estaba en la escolta porque era el mejor promedio de la primaria. Y pues al yo pasar por eso, pues de ahí se agarró la directora para quererme sacar de la escolta, ya que pues según yo no era una conducta que merecía estar en la escolta. Entonces mi mamá tuvo que ir a hablar con muchísima gente porque mi papá pues no se podía meter en este caso porque pues él es trabajador de esa escuela, entonces era como no podía meter tanto las manos, y la que fue a hablar fue mi mamá. Recurriendo a varias instancias donde pues sí se dieron cuenta que el problema era la directora y que yo estaba sufriendo un caso de bullying donde nunca fue tomado en cuenta, porque siempre trataba de externarlo con las maestras de me están molestando, me dicen esto, me dicen lo otro, pero jamás fue un tema
que la maestra hiciera caso, o sea, siempre era así como, ah, sí, está bien, o no les digas nada, o salte de ahí, o esto, pero nunca fue como ponerles un alto. Entonces, cuando fuimos a instancias más grandes, fue cuando pudieron ponerle un alto a las niñas y donde pues no me pudieron quitar de la escolta y fui la abanderada el último día de clases. Este fue mi último día de clases. Es una publicación de Facebook, por eso vienen las letras de abajo. Aquí está mi papá, que era el maestro de ceremonias ese día, y aquí estoy yo con mi uniforme, porque no teníamos uniforme de escolta, era nuestro uniforme normal. Y entramos a otra etapa de mi vida, que es la secundaria. Yo creo que esta etapa de mi vida fue más difícil que la anterior. Siento que como vas avanzando en la vida se va poniendo un poquito más difícil, pero yo creo y analizo y siento que esta sí fue mi etapa más difícil porque pues yo entré muy inocente creyendo que pues iba a conseguir nuevas cosas, iba a tener nuevos amigos y fue contrario porque yo estaba acostumbrada a algo muy distinto. Entré a secundaria, seguí con mis buenas calificaciones, siempre teniendo reconocimientos de excelencia, aquí está con un diploma mío. Y también seguí con mis concursos, pero ahora ya no era pues cuentacuentos porque en secundaria ya no se puede, sino que seguí con oratoria. Aquí está con la subdirectora, con mi maestro y con mis compañeros de secundaria. En la Uni de Celaya, en el concurso regional de oratoria, aquí estoy. En el concurso donde llegué pues hasta el estatal, donde gané el primer lugar. Aquí estoy con mi mamá y con mis flores. Y sí, fue un momento lleno de concursos. Y aquí es donde mi familia empieza como a ver más mi habilidad. Mi familia siempre ha sido muy artística a lo largo de toda mi vida. Siempre he visto que todos mis tíos por parte de mi papá, también por parte de mi mamá, pero más por parte de mi papá, tienen un don artístico. Por ejemplo, mi tío Adrián tiene el don de dibujar, mi tío Rodrigo tiene el don de actuar, mi tío Marco tiene el don de también dibujar, de doblar voces, es muy muy bueno. Y pues mi papá tiene un poquito de todo, pero yo creo que lo que más se le da es la actuación también. Entonces pues aquí es donde pues empezaron a ver que pues tenía un don, que tenía que aprender a explotarlo y que debía de sacarle el mayor provecho para seguir desarrollando mis habilidades. Y fue cuando me empecé a meter a las obras de teatro con mi tío Rodrigo. Aquí estoy en mi primera obra de teatro, que era La Cenicienta, aquí está. Y con niños era padrísimo porque era wow, o sea, para mí yo subirme a un escenario y que me vieran todo el mundo era como, siempre ha sido algo increíble para mí. Me ha gustado demasiado toda mi vida, no me arrepiento de ninguna, nunca me ha dado pena subirme a un escenario, pararme enfrente de gente, para mí es una experiencia maravillosa. Entonces vivir esto fue como wow, me encantó, lo disfruté demasiado y me acuerdo que todo el mundo que iba a ver la obra me decía, es que a ti se te ve que verdaderamente disfrutas lo que haces. Gracias a esta obra nos abrieron muchísimas puertas, en todos lados querían que presentáramos la obra porque pues decían que yo les daba un toque como más inocente a la obra, porque pues casi toda la obra salían puras personas grandes y yo era una niñita chiquita de 11 años que le daba brillo a toda la obra y me decían, es que se le nota en los ojos su entusiasmo y eso es lo que queremos ver. Nos presentamos en varios teatros de aquí de Celaya y de Querétaro y fue padrísimo, fue una experiencia súper bonita que con el tiempo fui aprovechando más. Seguí con las obras, aquí estoy en una obra que se llama Opción Múltiple, que esta era una obra más para adultos, pero modificaron un poco el texto para que yo tuviera una entrada como otra personalidad, pero más de niña. Entonces pues sí, ahí fui como desarrollando aún más mis habilidades, me fue gustando más, pero nunca dejaba a un lado a la escuela, porque siempre era también un punto importante que me decían mis papás, puedes hacer lo que tú quieras, te podemos apoyar en lo que tú quieras, pero necesitamos que nos saques de la escuela. O sea, tú puedes dedicarte a lo que quieras, pero nunca nos descuides de la escuela.
y nunca lo hice. Siempre eran mis concursos, mis obras y la escuela. Y empecé en el mundo de la secundaria, donde el primer año pues fue muy fácil para mí. ¿Por qué? Porque pues todos los maestros me querían por primera tener excelencia académica y segunda por estar en el concurso de oratoria. Los maestros siempre me vieron muy bien. Y pues fue fácil, aunque siempre como que nunca podía encontrar como un lugar en el grupo. Siempre era como cambiaba de grupitos de amigos muy seguido, por lo mismo de que luego tenía problemas, luego ya no me llevaba, luego ya no me aguantaban, o sea, como que yo era de esas niñas. Y sí es cierto, yo era de las típicas niñas de, maestro, no hay tarea, no había dejado tarea, y todo el mundo se enojaba conmigo. Entonces, sí fue complicado mi primer año, y pasé a mi segundo año, donde igual participé en concursos de oratoria, donde también gané y me fue súper bien hasta el estatal. Y en mi segundo año de secundaria fue un poquito más difícil que el primero, porque yo ahí empecé como a tomar conductas de personas que no debí de haberlas tomado. Me empecé a juntar con amistades que no debí de haber aceptado. Empecé a no poner mis límites y empecé a sufrir acoso en la escuela. Acoso tanto de niñas como de niños. Y en uno de mis concursos yo había ganado un libro que se llamaba, la verdad no recuerdo el nombre, pero era de una niña que había sufrido acoso. Y yo me reflejaba lo que estaba viviendo con lo que yo veía en el libro. Entonces fue muy difícil porque la del libro al final muere. Entonces mis papás tenían miedo de que pues a causa del libro yo quisiera hacer lo mismo. Que no, en realidad lo único que hacía era como yo desde mi perspectiva tratar de buscar como una salida. Que no estuvo bien de ninguna manera. Pero sí me empecé a juntar con gente que a lo mejor no lo debía, por eso mismo de que sentía demasiado acoso, me sentía demasiado presionada por mis compañeros y no sabía cómo salir. Entonces empecé a tomar decisiones feas que me llevaron a malas cosas. En tercer año de secundaria me pensaron cambiar de escuela a causa de que sí tuve muchos problemas, muchos problemas. Empecé a sufrir más y mis papás veían cada vez como yo iba cambiando mi personalidad totalmente. Ya no era la niña que pues brillaba, ya no era la niña que hacía las cosas con demasiado amor, porque siempre lo hacía con mucho amor y dejé de hacerlo. Me empecé a apagar, empecé como a ver mi vida desde otra perspectiva y hasta yo misma no me reconocía muchas veces porque así hacía muchas cosas que no iban conmigo, pero las hacía porque pues veía que mis amigas lo hacían. Entonces pues me trataron de cambiar de escuela porque ya era muy cañón el acoso que yo sufría. No se pudo. Y la única alternativa que me dieron, porque pues no me podía cambiar de escuela por lo mismo de que estaba en mi concurso de oratoria y estaba en ese proceso. Entonces como estaba en el proceso se iba a ver mal que yo me saliera de último minuto. Entonces me cambiaron de salón como alternativa. Me cambiaron de salón, estuve tranquila unos meses en el salón hasta que pues los problemas empezaron a traspasar a mi salón y fue muy difícil porque mis compañeros ya no me veían como me vieron desde el primer, porque me acoplé súper bien con ese grupo, me llevaba súper bien con el grupo, con mi nuevo grupo, pero después los del otro salón empezaron como a meter ideas a ese salón y me empezaron como a excluir, me empezaba a sentir como rara en ese sitio. Las que ya eran mis nuevas amigas empezaron unas como a no verme tan bien, como a hacerme malas caras, me trataban mal, luego a veces me dejaban, o sea, era muy fuerte. Y pues sí hubo un punto donde mis papás ya hasta pensaron en denunciar a ciertas personas porque sí fue un tema muy fuerte, muy fuerte. O sea, como tal, es algo que todavía sigo trabajando porque sí marcó mucho mi vida, pero sí, fue un tema muy fuerte hasta que llegó pandemia y mis papás como que pensaron en poner una solución. ¿Qué fue la solución? Quitarme todo acceso a redes sociales en pandemia. Yo no tenía acceso a nada. Yo lo único que me dedicaba era a mi escuela, a hacer tareas y me prestaban solo en las tardes la computadora para hacer tareas y de ahí en más no podía tener comunicación con nadie que no fuera mi familia. Si quería ver a alguien, tenía que ser mi familiar.
Con el que más me apoyé es con mi tío Rodrigo, porque pues es el más chico de todos mis tíos. Entonces pues cada rato mi tío Rodrigo iba a mi casa, pasábamos ahí un rato y estábamos juntos. Y ya después de unos 2-3 días, porque estábamos en pandemia, se regresaba a la casa de mi abuelita. Y así estuvimos bastante tiempo hasta que pues mis papás vieron que pues ya era momento de yo regresar a mi vida. Y me regresaron mi celular, pero obviamente con las restricciones de no poder tener ni Facebook, la mayor cantidad de redes sociales. Lo único que podía tener era WhatsApp para comunicarme. Salí de la secundaria con el mejor promedio de toda la secundaria y me tocó dar las palabras de despedida de la secundaria. Fue un momento súper bonito, súper bonito porque sí, la verdad disfruté mucho porque vi a mis maestros. Mis maestros todavía tenían una perspectiva muy bonita mía, por lo mismo de que era muy dedicada, muy estudiosa, siempre iba a lo que iba. Entonces me dio mucho sentimiento esa vez porque me acuerdo que estaba dando las palabras de despedida, me grabaron de manera virtual. Fui a la escuela y ahí me grabaron para presentarlo por línea al fin de curso y lloré en medio del discurso por todas las emociones y todo lo emotivo que estaba. Me arreglé y me fui pues a recibir mi diploma de reconocimiento por haber salido de la secundaria. Fue un momento muy bonito. Salgo con mis 2 reconocimientos. No tengo esa foto, pero si la encuentro la pongo por aquí. Salgo con mi reconocimiento, con el de pues haber salido de la secundaria y mi otro reconocimiento por ser la excelencia académica. Y después de eso, como que mis papás empezaron a buscar alternativas para que yo saliera un poquito de lo que yo estaba pasando. Entonces me empecé a enfocar en mis obras de teatro de nuevo. Las había dejado por un tiempo cuando empecé a tomar malas decisiones porque yo me daba mucha pena, porque hacía que mis amigas me dieran pena que me vieran. Entonces me decían, ay, ¿cómo haces eso? ¿No te da pena? Y yo así como, ay, sí me debe de dar pena. No debo de expresarme, no debo de hacer lo que me gusta. Entonces lo dejé de hacer y lo retomé. Empecé a salir en más obras, pero ahora como ya estaba más grande, empecé a hacer obras de índole pues un poquito más grande. Hicimos una obra que se llama Mentiras, donde salí de la esposa de un señor muy grande. Fue padrísimo, o sea, ustedes dirán, ay, ¿por qué? No, pero para mí fue la mejor experiencia de toda mi vida. Estuvo genial esa obra porque yo siempre había querido desde niña, era mi sueño hacer esa obra, porque siempre veía a mi tío Rodrigo que la hacía y era como ¡wow! Para esto, se me olvidó comentar al principio del video, yo siempre he sido un año más chica casi de que toda mi generación, ya que nací el 28 de diciembre. Entonces, al nacer el 28 de diciembre, pues sí estoy con los del 2006, pero soy la de hasta el final que cumple años. Entonces, cuando entré a prepa, mis primeros meses de prepa, pues estuvieron virtual y híbrido. Entonces conocí a algunos de mis compañeros, empecé a tener amigos y después fue mi fiesta de 15 años, donde fue en la playa y aquí estoy con mi mejor amiga Yose. Esta soy yo y Yose es mi amiga de la secundaria. Yo creo que fue una de las únicas amistades que tuve y con la que aún sigo teniendo contacto y es una gran persona. Ella, aquí estamos otra vez. Fue un momento muy bonito porque mis papás nunca había visto que le tuvieran tanta confianza a una amiga como se la tuvieron a ella y como se la tuvieron a sus papás, porque pues ya éramos muy unidas, éramos como uña y mugre, íbamos para todos lados. Y pues sí, seguí yo igual con mis obras de teatro, continuamos con las obras, pero aquí empezó un punto de mi vida complicado porque venía de pandemia y pues me costó adaptarme a entrar otra vez a presencial. Entonces me costaba mucho trabajo la escuela, me costaba mucho trabajo retener mi atención. Me acuerdo que mis primeros meses de prepa fue complicado y más porque aún no había, pues todavía traía muchos problemas emocionales dentro de mí, la verdad, con lo de había pasado en secundaria, porque sí fue fuerte. Entonces traía muchos problemas dentro de mí. Fue complicadísimo adaptarme de nuevo. Entonces regreso a prepa y es como, ¿qué hago? O sea, empecé a juntarme con más niños, empecé a dejar
la escuela a un lado, me enfocaba más en tener amistades, porque yo veía que en secundaria el enfocarme en mis estudios no me había ayudado. Pero el tener amigos acá me ayudaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo me hablaba. Todo el mundo me conocía, todo el mundo quería ser mi amigo. Entonces yo decía, wow, de aquí soy, o sea, es increíble. Pero me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque empecé a tener amigos, empecé a enfocarme al fútbol, porque ahora era mi deporte principal. Ya no era ni la gimnasia ni la natación, era el fútbol. Entrenaba todos los días, 4 veces por semana. Y la verdad, me iba muy bien en el fútbol. Se me dio muy bien, se me dio muy rápido. Y cuando yo iba a entrar a segundo semestre de preparatoria, me dieron la oportunidad de irme a Brasil. Se me abrió esa puerta donde yo estaba muy agradecida, hablé con mis papás aceptaron y yo estaba a punto de irme a Brasil cuando en un entrenamiento de fútbol estábamos jugando y una niña me empujó, yo caí y me desgarré los tendones y ligamentos de mi rodilla izquierda. Cuando pasa esto, fue un punto de mi vida muy difícil porque mi sueño era irme a Brasil a jugar. Y cuando pasa esto, todo se va. Porque no sabían si me tenían que operar, si no me tenían que operar, qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Nada, todo era incierto. La recuperación fue por 3 meses y faltaba un mes para irme a Brasil. Entonces, pues, ni cómo. Estuve 3 meses con férula, estuve 5 meses en mi casa. Y fue muy difícil porque yo solo llegué para hacer exámenes y todas mis amistades que yo tenía se esfumaron. Nadie me quiso cuando yo llegaba a la escuela con mis muletas. Nadie me ayudaba. Yo tenía que subir escaleras sola con muletas porque mi escuela era de 3 pisos. Yo tenía que subir con mis muletas y cargar mis mochilas. Fue difícil, muy difícil. Y más porque ninguno de los maestros con los que yo estuve me ayudó. Todos los maestros fueron demasiado inconscientes porque ninguno me entendió que yo me había lastimado. Y fue por hasta cierto punto por la escuela, porque en ese momento que estábamos jugando no había ningún maestro que nos estuviera vigilando. Entonces las niñas sí se estaban pasando de bruscas. Entonces en una de esas pues pasó y ninguno de los maestros entendió. Ninguno de los maestros me ayudó o se puso en mis zapatos de decir pasa esto. Al contrario, hubo muchos maestros que vieron las burlas, que porque recibí burlas por mi férula, que veían eso y no decían nada, se quedaban callados y hasta muchas veces ellos mismos se reían. Ah, sí, la coja, jajajaja. Fue muy difícil porque yo había perdido algo que era mi sueño de irme a Brasil y aparte de eso fue un momento fuerte y fue cuando volví como a caer en ese estado de mucha soledad. Pasaron 6 meses y se me abrió una oportunidad muy grande como para poder suplir un poquito más lo que estaba viviendo y me salió una obra de teatro que es Encanto, la película de Encanto. Esa obra fue muy importante para mí porque la realicé después de haber pasado mi caída. Literal, me había apenas recuperado y me sale esta oportunidad y la acepté. ¿Por qué? Porque quería salir de eso. Entonces la acepto y fue una oportunidad súper padre de la que no me arrepiento para nada. ¿Por qué? Porque a causa de todo esto, pues, fueron momentos súper bonitos. Aquí estoy, en la obra. Yo soy Mirabel. Y aquí llega otro punto donde, pues, salen consecuencias de mi caída. Porque, pues, gracias a Dios, se nos presentó una oportunidad grandísima de presentarnos en el Teatro Tres Guerras. Fue padrísimo, pero ese día que estábamos teniendo el ensayo general, media hora antes de la función estelar, me vuelvo a lesionar de la rodilla. Aquí está el video.
estábamos ensayando, salto y se me dobló la rodilla y ya no podía caminar. Me sacaron del escenario y yo estaba muerta en mar de llanto porque yo decía, ¿cómo esto me puede pasar hoy? Mi mamá entró porque yo estaba muy mal, me gritó feo como para que yo me calmara de mi mar de llantos y me dijo, te voy a decir una cosa y es la última vez que te lo voy a decir. Yo no te voy a tener compasión. Me dijo, y tú tienes un compromiso y lo debes de cumplir. Y yo me quedé así, le dije, pero es que ¿cómo quieres que lo cumpla? O sea, no puedo ni caminar, o sea, me duele horrible. Y me dice, sí puedes. Fue rápido a la farmacia a comprarme, bueno, no a la farmacia, era como una droguería donde vendían una pomada de marihuana. Me llevaron la pomada de marihuana, me trajeron una venda, me trajeron un spray especial para endormecer el músculo, muchas vendas y una férula pequeña, que era la que utilizaba casi siempre, pero era cuando apenas iniciaba como que el tratamiento. Utilizaba la férula grandota cuando me lastimé y ya después me mandaron la férula chiquita. Entonces utilizaba esa férula y me la llevaron. Y salgo en la obra con mi férula, me durmieron totalmente el pie, no sentía absolutamente nada. Podía moverme, podía caminar, obviamente no sentía el pie, pero podía hacerlo. Hice toda la obra, duré mucho tiempo sin sentir ningún dolor, ni siquiera sentí el pie, o sea, me lo podían tocar, patear, lo que sea, no lo sentía. Salí de la obra, me fui a mi casa. Y llegando a mi casa fue cuando empezó lo peor de mi vida porque yo ya no aguantaba el pie. Me dolía horrible, era un dolor que no aguantaba. Entonces mi mamá me echó pomada otra vez y al día siguiente me llevaron con el doctor y me dijeron que muy probablemente necesitaba una operación. Pero pues por obvias razones era menor de edad y aún no crecían bien o aún no se desarrollaban bien mis músculos. Entonces tenía la oportunidad de, pues sí, o sea, de que se recuperaran en ese lapso de tiempo de mis 15 a mis 18 años para que, pues sí, o sea, pudieran estar bien y yo pudiera seguir mi vida normal. Entonces mi mamá me dijo que qué opinaba, que cómo me sentía y yo le decía, pues la verdad sí entré como en una depresión porque yo decía, es que ya no puedo hacer mi vida. Yo ya no puedo hacer las cosas que yo hago, o sea, ya no puedo hacer mi vida normal porque caminaba mucho tiempo otra vez. No como tal como esta vez, pero sí me lastimaba, me dolía, era muy, 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 muy feo. Entonces pasó el tiempo, me seguí enfocando en mi escuela y fue cuando conocí a alguien que cambió mi vida, que hoy en día es uno de mis mejores amigos, se llama Ángel. Él es Ángel, tiene una discapacidad, nació con la mitad del cerebro y la otra mitad se le fue desarrollando, pero pues aún así tiene problemas pues para caminar, para moverse, pero eso nunca le impidió hacer su vida normal porque él en la escuela era un ser normal, nadie lo molestaba, todo el mundo lo apoyábamos y a mí en lo particular, al verme cómo estaba, fue la única persona que me apoyó y que siempre estuvo conmigo porque él entendía lo que yo estaba pasando. Y aunque él me decía, es que yo sé que lo tuyo es temporal, pero yo sé lo que se siente que te excluyan de las cosas. Y después pues tuve que dejar las obras por lo mismo de que pues no podía hacerlas completamente bien por lo mismo de la rodilla, entonces no me quería meter en compromisos y quedar mal. Así que empecé a desarrollar otras habilidades como lo son el dibujo. Es un no sé qué sea, pero dejémoslo en que hice este dibujo. No es una pantera, creo que sí es pantera, dejémoslo en pantera. Esta es una pantera que yo hice. Fue cuando por primera vez descubrí que sabía dibujar, porque de verdad me quedé sorprendida el día que lo hice, porque fue nada más, no fue ni una imagen, o sea, nada, nada más un día tenía un trabajo, tenía que hacer un animal. O sea, no especialmente así dibujarlo, sino que dijeron, no, pues hagan un animal, si lo quieren imprimir o lo que sea, con imágenes, o sea, pero tienen que traer algo. Entonces yo dije,
¿cómo lo haré? Y un día así de la nada estaba en casa de mi abuelita y digo, ¿cómo lo hago? Y se me ocurrió Pantera. Y la verdad, todo el mundo quedó impresionadísimo porque decían, wow, qué padre dibujas. Y pues se hace lo que se puede. También descubrí que me gusta cocinar. No cosas tan difíciles y laboriosas, pero me gusta cocinar, me gusta hacer postres, me gusta hacer boneless caseros, me gusta toda la comida fitness, la verdad. Cosas que no tengan mucho azúcar porque pues también en esta etapa de mi vida viví una transición muy fuerte porque se enfermó mi papá de diabetes. Entonces al enfermarse mi papá de diabetes, pues con toda la familia dejamos de comer azúcar. Aunque mi papá era el enfermo, pues nosotros lo hacíamos como para apoyarlo a él. Entonces pues de ahí nació mi amor por la comida fitness. Este es un pie de yogur natural con frutas y la verdad está súper rico, no tiene nada de azúcares más que de las frutas y está muy rico. Y así empecé pues a hacer todas mis cosas y fue cuando yo creo que pues estaba como en mi punto de tratar de distraerme de las cosas para no recordar mis caídas y no recordar pues mis problemas que había tenido y conocí a alguien, una relación muy tóxica que gracias a Dios ya no sigo con esa persona, pero sí fue una relación muy dolorosa porque duré 2 años de mi vida ahí, donde sí fue muy difícil, pero yo gracias a esta obra se llamaba Los últimos 5 años, se trataba de ella, era una persona muy estudiosa, muy preparada, que se enamoraba de él, que era un cantante que pues no tenía mucho futuro, le engañaba muchas veces, ella pues quería salir adelante, pero él no la dejaba y se enfrascaba hasta que ella le puso fin y pudo florecer. Entonces yo al momento de hacer esta obra, yo al principio cuando acepté el papel, nunca vi como las repercusiones que esto llevaría, que fue descubrir verdaderamente que pues yo estaba igual que la protagonista y que tenía que salir de ahí. Entonces después de esta obra pues decidí salir de ahí, decidí alejarme de esa persona y decidí volver a enfocarme en mí, encontrar una paz mental mía y empecé con lo del modelaje. Ahí estoy modelando para un peinado. Aquí también empecé a grabar videos musicales. Dale. Escena 4, toma 1, acción. Empecé a grabar videos musicales. Aquí otra vez otro video del modelaje. Y así fue como empecé como otra vez a balancear mi vida, que estaba muy desbalanceada porque aún tenía como muchos sentimientos encontrados. Y fue cuando empecé a conocer a más personas bonitas. Estos son mi Mac Trío, yo les digo, así nos llamamos. Éramos un grupito de amigos donde conocí personas de verdad súper bonitas. Congenié muy bien con ellos porque mi mejor amigo Ángel pues lo tuvieron que operar. Entonces a causa de que lo operaron pues se tuvo que retirar de la escuela, lo que ocasionó que pues ya no lo viera. Entonces yo estaba solita en la escuela porque era mi único amigo. Y pues me empecé a juntar con ellos, me juntaron en su grupito y pues la verdad hicimos cosas súper bonitas. Hacíamos videos en TikTok, los subíamos, nos divertíamos padrísimo y todos éramos muy centrados todos. Entonces como que nos complementábamos súper padre. Y ahí es donde conocí a Leo. Él es Leo. Él es mi novia actual. Y les puedo decir que es una persona súper bonita. Es una persona llena de brillo, llena de aspiraciones y llena de muchas metas en la vida. Es una persona a la que admiro y respeto demasiado. Y que puedo decir que hasta el día de hoy me ha confirmado, conociéndolo ya 3 años, porque estuvo los 3 años conmigo en la escuela, pero hasta el final floreció todo, que es una persona íntegra, es una persona que es lo que es y una persona muy trabajadora. Y él me ayudó a florecer otra vez yo. Empezó a ayudarme a volver a sacar mi brillo interior. Aquí estoy haciendo el papel de Blancanieves. Aquí cantando. Un video cortito nada más. De 2 años de un día que vivo sin él.
Y así fue como empezaron las presentaciones y donde también él me apoyaba, sentía muchísimo el apoyo de él porque siempre estaba conmigo, siempre era como tú puedes salir adelante, porque mi último semestre de preparatoria fue el más difícil para mí porque tenía de todo se me juntaba, tenía cursos de innovación, porque aparte de eso creé una empresa con unas amigas mías, vendiendo papas. Papas comestibles obviamente, pero hechas a base de chapulín. Entonces cuando las hacíamos a base de chapulín, pues todo el mundo se quedaba así como, el chapulín, y estaban muy ricas. Fue un proyecto que lo llevamos a un concurso de InBusiness, donde ganamos el primer lugar, donde dijeron que nuestra idea era muy innovadora y donde hasta nos dijeron que la querían comprar. Entonces fue muy padre, una idea súper padre que nos ayudó muchísimo y él siempre estuvo ahí. Entonces sí tenía muchas presiones, tenía el teatro, tenía la escuela, tenía el proyecto de las papas, entonces mi vida era como ¡pum! Un torbellino de muchísimas emociones. De hecho aquí está la masa para las papas y aquí están las bolsitas. Nos llamamos Metzalín. Este es nuestro mezzalinito, el chapulín, y estas son las papas, como Doritos, pero a base de chapulín, súper nutritivos, súper proteicos y que los recomendamos pues para esas personas que hacen ejercicio o que a lo mejor quieren tener un snack súper saludable. Entonces, pues esto también me ayudó mucho, también volvió mi creatividad. Empecé a dibujar, a regalarle muchos regalos a mis seres queridos porque yo soy una persona que le encanta dar regalos por todo, a todo el mundo, así casi porque respiras te doy un regalo, así que empecé a reconocerle eso a las personas que más quiero y se los empecé a dar de una manera muy seguida porque pues es mi forma de demostrar cariño. Entonces le empezaba a hacer como una muestra de afecto y empecé a pasar muchísimo más tiempo con él, a divertirme muchísimo. Aquí nos fuimos a un viaje en Six Flags. Y cuando pasó todo esto, cuando yo lo conocí a él, un maestro de mi prepa quería con mi novio. Era mi maestro de derecho. Para esto yo nunca había tenido una relación, ya me había dado clases ese maestro y todos ya sabíamos que pues era gay, le gustaban los hombres. Entonces pues fue complicado porque todo el mundo lo sabíamos, pero yo no sabía en particular que le gustaba a mi novio. Hasta que empezó todo bien, siempre al final, mi fin de semestre, tuve muy buenas calificaciones y entré al segundo parcial de mi último semestre y fue cuando empezó como un poquito más raro todo esto, porque el maestro veía que mi novio se acercaba más a mí. Se llama Leo. Leo veía que pues tenía interés en mí. El maestro como que no le parecía mucho y pues fue cuando sucedió que pues el maestro como que trató de separarme de él y había otro niño en otro salón que le atraía yo. Entonces el maestro me ponía en un punto donde yo tenía que aceptar andar con el otro niño para que yo sacara buenas calificaciones. Me acuerdo bien un día que me preguntó, estábamos en clase. Él nunca hablaba conmigo, pero ese día específicamente se detuvo a hablar conmigo y me dijo así como de, oye, ¿y quién te gusta? Y yo, no, pues, y le escribí así como en una hojita para que no me escuchara mi novio y le puse Leo. Y me dice, ¿qué? ¿Leo? Ay, no, Leo no. Me dice, no. Me dice, mejor hazle caso a tal persona. No voy a decir nombres, pero tal persona. Y yo así como, no, pues es que no me gusta esa persona. Me dice, no, sí. No, te tiene que gustar y no sé qué. Y yo así de, pero... Me decía, no, es que entiende, él no te va a pelar, él está en otro estilo de vida, no sé qué tanto. Y yo así como de... Y yo me acuerdo que ese día no había estudiado bien para el examen. Y me acuerdo que sí había llenado el examen, pero yo sentía que en algunas respuestas las tenía mal. Entonces pues le dije, pues sí, le dije, es que sí lo estoy tratando, o sea, es mi amigo, me llevo con él. Dije, pero pues no sé si se dé algo más. Me dice, no, sí, haz que se dé con el otro, conócelo bien, no sé qué tanto. Y ya, le di mi examen y luego me acuerdo que ni siquiera lo había revisado y me dijo, ¿sabes qué? Tienes 10. Y me puso mi 10 y yo así de... O sea, ni siquiera lo revisó, me acuerdo que ese día le puso así el 10 y yo así de... Platiqué con el otro chavo, la verdad no me gustaba el otro chavo,
me caía bien, era muy buen amigo, pero nunca lo veía como para una relación. Entonces yo seguí platicando con mi novio por mensajes, nos llevábamos muy bien y como tuve un poco de problemas, pues siempre tuve problemas en prepa, pero en el último semestre tuve un poquito más con una niña. Me dijo, mi novio me apoyaba, me mandaba mensajes, me decía que cómo estaba, que todo bien, o sea, preocupaba muchísimo por mí. Entonces pues se fue acomodando la relación hasta un día en un viaje a Guanajuato, fue cuando se dio todo de manera súper espontánea. Estábamos pasando por un puente y fue así como de que los dos ni siquiera sabíamos ni qué onda y nos dimos un beso. O sea, fue como súper natural, súper espontáneo, fue súper bonito. Y de ahí se empezó a dar todo y el maestro se dio cuenta de eso y pues en el viaje nos empezó a separar cañón. O sea, de que llegamos a comer y pues mi novio se iba a sentar conmigo y con pues toda nuestra bolita de amigos y de que el maestro lo quita y le dice así como de, no, tú vas a comer conmigo. Y que todos así como de... Y de que, no, es que él va a comer conmigo y tú vas a pagar, ¿eh? Así como de, y nosotros así de... Y ya, pues le invito a la comida al profe y todo. Y después nos subimos al pasillo de Guanajuato, a la escuela. Entonces, ahí a la UG, nos pusimos en el pasillito y estábamos tomándonos fotos y así. Y el maestro le empieza a decir a mi novio de que, no, cuando salgas de la prepa, tenemos que ir a las cascadas, tenemos que ir de viaje, tenemos que ir a hacer esto, tenemos que ir a hacer lo otro. Y así, fin de propuestas de salir a otros lados. Entonces fue como, yo estaba ahí, era así como de... Y pues mi novio por pues no querer sacar mala calificación le decía así como de, sí está bien, no sé qué tanto. Y y ya, regresamos del viaje y todo. Y al día siguiente fue cuando yo exploté. Fue cuando tuve otra recaída muy fuerte porque estábamos en clase de Derecho y ya estábamos en la clase, yo estaba escribiendo y pues el maestro pues se había dado cuenta de todas las atenciones que le había tenido conmigo. Entonces estábamos en clase escribiendo no sé qué y a mí se me ocurre decirle a mi compañero, oye, ¿me prestas una pluma? ¿Qué dijiste, Silvia? ¿Qué dijiste? Y yo, pues que si me presta. Cállate, Silvia, cállate. Ya me tienes fastidiado, ya te traigo aquí, ya te traigo aquí. ¿Qué no entiendes que te debes de callar? Estamos en clase y no me dejas ni explicar nada. Y yo, pero profe, es que no estoy explicando. No me importa, ya cállate, enfadas. Si no, lárgate. Y yo así de... Y no le dije absolutamente nada. Me quedé callada y seguía escribiendo y en eso se me cae una hoja que traía en mi libreta. Entonces lo que hice fue levantarme y o sea, ni siquiera me levanté, o sea, me agaché nada más así por la hoja y la puse. ¿Qué no oíste? Que dejes de estar chingando. O sea, pero así me habló súper feo. Que dejes de estar chingando. Ya me tienes fastidiado. Ya lárgate del salón, lárgate. Eres una burra que nunca va a hacer nada de su vida y que no sé qué. Y yo así de... Entonces en ese momento a mí me hizo como que sentirme súper mal porque yo tenía muchas presiones y luego eso era como... Me llenó la cabeza y entré en una crisis de ansiedad. Traté de controlarme, salió de la clase, yo me quedé, todavía tuve una clase más y cuando al final de la clase me dice el maestro, oye Jimmy, hoy te noté muy callada, ¿estás bien? Exploté, empecé a llorar horrible, me fui al baño, no paraba de llorar, no paraba de temblar, empecé a vomitar, o sea, estuvo muy muy feo, tuvieron que llamarle a mis papás, el maestro que me provocó esta crisis de ansiedad me vio así y me dijo, es que si no puedes con las cosas no las hagas. Me dijo, más ridícula te ves haciendo estas escenitas. Y yo así de... Y peor me puse, o sea, me sentía súper mal. Mi novio subió a tratarme de consolar. Me dijo que si necesitaba algo, que se podía salir de la escuela para irme a llevar. O sea, por lo mal que estaba. Gracias a Dios pude salir de esa crisis de ansiedad. Llegué a mi casa, platiqué con mis papás y les dije, ¿saben qué? Tengo que salirme de algo. No puedo más. Estoy a punto de explotar porque tengo muchas presiones y este maestro me está haciendo la vida imposible. Mis papás me dijeron, mira hija, ya vas a salir, te faltan 2 meses. Ya no sirve de nada que nosotros vayamos a hablar porque ya faltan 2 meses. Entonces, si vamos a hablar, solo vamos a hacer que el maestro te tire más tirria a ti. Entonces, pues tuvimos como que dejar eso ahí y
seguí yendo a clases, pero ya no tenía comunicación con este maestro. Lo menos que habla, o sea, yo en su clase no hablaba. Yo soy un periquito andando en clase, o sea, siempre estoy participando, dando mi opinión, etcétera. Y en esta clase me abstenía de todo eso. O sea, no participaba, no opinaba, nada, 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 nada. Entonces, cuando llegaron las calificaciones del tercer parcial, a mí me fue y me aventó mi examen. O sea, me aventó el examen y me dijo así como uy, pues te fue bien mal, Jamaica. Entonces yo veo mi examen y pues había sacado un 7. Y yo nunca en mi vida había sacado un 7. Entonces yo me quedo así como de, oye, ¿qué onda? Y va con mi novio, se lo avienta también su examen y le dice, ¿ya ves? Por andar de noviecito lo que te pasa. Y yo me quedé así, y él se quedó así como de, ¿qué onda? O sea, y él había sacado 7.5, o sea, era como por décimas. Y checando el examen con otros compañeros, o sea, nosotros nos ponía errores por cualquier cosa, o sea, por un punto, por una coma, por un, que no poníamos la definición porque a él le molestaba que pusiéramos, ¿qué es un? Y luego le te ponían, ¿qué es un? Que no sé qué tanto. Y compañeros lo tenían así y a ellos sí se los valía. Entonces sí fue como muy frustrante. Y al tercer y cuarto parcial yo no le di de qué hablar ese maestro. Le entregaba exámenes que literal eran perfectos para que no me bajara del 10. ¿Por qué? Porque yo no podía con todo lo que pues me estaba pasando en ese momento. O sea, era muy muy fuerte. Y muchos de los maestros que al principio no me apoyaban, que eran muy inconscientes conmigo cuando yo estaba pasando por momentos difíciles, al final me buscaron en mi última semana de clases, me buscaron y me dijeron que pues me pidieran perdón por pues todo lo que habían dejado pasar y que la verdad yo les parecía una niña muy, que a veces dicen que yo llego a cansar por lo activa que soy, o sea, por las cosas que hago, por todo de que voy de un lado a otro, de que siempre me la paso hablando, no hablando en el sentido de con todo el mundo, sino participando en clase, o sea, que llegaba como a fastidiar eso y que llegaba a fastidiar más cuando pues veían que mis compañeros no tenían como que lo mismo que yo y como que decían, es que nos da coraje hasta cierto punto porque vemos que tú sí y pues nosotros, o sea, a veces nosotros sabemos qué onda. Y muchos me dijeron que había tenido un cambio muy grande de primero de semestre de prepa a saliendo y que pues estaban muy orgullosos de mí y que ante todo pues no tenían nada de que reprocharme en cara porque siempre había sido una muy buena estudiante. Y pues llegó el fin de despedirme en prepa de muchos maestros que sí me apoyaron. Por ejemplo, mi maestra de inglés fue un amor de persona, siempre nos apoyó en nuestra relación con mi novio, porque decía que éramos dos personitas que nos complementábamos muchísimo, porque mi novio también es súper inteligente, entonces decía que hacíamos el match perfecto. Aquí pues estoy con mi mejor amigo Ángel y aquí estoy con mi novio Leo, el último día de clases, que estábamos llore y llore por toda la emoción del último día. Y pues aquí entra el punto donde yo ya sentía que la había pasado, porque dije, ya salí, ya qué más me puede afectar, ya pasé lo más difícil de toda mi vida y ya pasé por muchísimas pruebas, ya pasé por muchísimas cosas y que me enfermo. Sí, 2 semanas después de salir de la escuela me enfermo. Aquí estoy haciéndome unos análisis médicos donde pues sale que pues tengo un problema en el hígado. Sale que tengo un problema en el hígado, que necesito cuidarme, voy con el doctor, necesito hacer una dieta muy rigurosa y me costó mucho trabajo porque eso hacía que mi energía se desbordara cañón. Yo me podía sentir un día súper con muchísima energía y de la nada bajarme a 0. Entonces sí fue difícil, fue muy complicado, fue otra vez un punto de quiebre para mí porque pues yo pensé que ya lo había superado y pues que llegue esto otra vez fue complicado porque eran estudios tras estudios, cada semana me tenían que hacer un estudio para ver si mis niveles bajaban, para ver si me sentía mejor. No se pudo, estuve así como 3-4 meses hasta que pues me dijeron que de por vida tengo que tener una dieta rigurosa, pero
Sí puedo de vez en cuando darme ciertos gustitos porque pues si a mí en algún punto me llego a desbordar de mi alimentación y no cuidarla, pues sí me puede dar algo muy feo. O sea, puede pasar a mayores. Pero eso no me impidió sentirme increíblemente espectacular en mi graduación. Esta soy yo en mi graduación. Ella es mi primita, la más chiquita. Y aquí estoy con mi vestido de graduación. Yo me sentía soñadísima. Me decían mi familia, ¡ay, te ves como una Miss Universo! Y la verdad sí me sentía como una Miss Universo. Fue un momento padrísimo. Fue una experiencia padrísima. Y de ahí pues me sentía bien. Me sentí tranquila. Y empecé como a aceptar. Todo lo que me pasaba lo empecé a aceptar. Porque no lo aceptaba. O sea, me costaba mucho trabajo aún creer lo que me había pasado en secundaria. Lo que me había pasado en primaria. Todo el bullying que sufrí. Lo que pasó en secundaria. Todo pues el acoso que sufrí. Lo que pasé en prepa. Toda la adaptación. Todos los problemas. Me costó. Y lo acepté. Y lo hice parte de mí. Lo hice parte de mí. Lo sigo trabajando, sí, porque no es fácil superar. Y ahora me doy cuenta, antes pensaba, decía, ay, ya mañana se me quita. Pero no se quita de la noche a la mañana. Cuesta mucho trabajo superar las cosas y es algo que hasta el día de hoy sigo trabajando día con día. Y entré a la universidad, pues conocí personas muy bonitas. Conocí personas que llenaron de brillo mi vida. Aquí estoy yo ya en universidad, esta soy yo. Y esta es una también de mis mejores amigas, se llama Pau. Es una increíble persona, es una maravillosa persona que hemos congeniado al 1000%. Seguí con mis obras otra vez, las retomé hace poquito. Porque pues quiero volver a sentirme como antes me sentía, a disfrutar lo que antes disfrutaba. A ver esa parte de la vida pues bonita, a recuperar todas mis ilusiones que me daban pues subirme a los escenarios, estar allí arriba, todas esas cosas eran increíbles para mí. Comencé a recuperar eso, también empecé a reírme más. Aquí estoy en una videollamada con mi novio, dice que me he vuelto súper graciosa y sí, porque ya disfruto muchísimo mi vida. Empecé a salir más con mis amigos. Ella es una de mis mejores amigas también, se llama Arle. Él es Ángel. Y pues sí, también conocí aquí a Ronaldo. Él es también un amigo de aquí de la universidad. Él es Mario. Y aquí estamos igual, en un proyecto de la escuela. Es súper padre, es súper bonito ver como que todo el recuento de las cosas y ver cómo han llegado hasta ahorita. Aquí estoy en la obra que voy a presentar. Gracias. ¡Ay! Y luego, ¡ay! ¡Estúpida! ¡Ayúdenme! ¡Nos meteremos en problemas! No, me suena mucha raza. Tú solita te metiste en eso. Nosotros no tuvimos nada que ver. Esta es la obra que voy a presentar la siguiente semana, así que ahorita tengo muchísimos proyectos en puerta y les sigo echando muchísimas ganas porque pues quiero recuperar mis buenos hábitos y quiero volver a ser esta niña con su primera obra de teatro, súper emocionada y feliz porque iba a estar en una obra de teatro y porque la gente la viera. Quiero volver a ser esa niña. Empecé a darme tiempo para mí, a ponerme mis mascarillas, a ir a mis tratamientos faciales, a pues ver lo bonito de la vida. Y aquí estoy yo, cumpliendo 18 años el 28 de diciembre. ¡A la vivo! ¡A la va! ¡A la vivo! ¡Va! ¡Jimena! ¡Jimena! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué deseo! ¿Sí pediste el deseo? Y ahí es cuando te das cuenta de todo lo bonito que te da la vida. Aprendí a valorar los pequeños detalles. Aprendí a ver más allá de lo que mis ojos perciben muchas veces. Aprendí a ser muy feliz con lo poquito, lo mucho que tenga. Y sobre todo, aprendí a que la vida es una y hay que disfrutarla al máximo. A no dejarnos guiar por las personas,
a ser siempre nosotros mismos sin importar lo que pase. Y pues sí, a sonreír, porque antes no sonreía. Es algo muy peculiar de mí de antes, porque dice mi mamá que yo un tiempo dejaba de sonreír, que siempre andaba seria, porque antes no me gustaba mi sonrisa. Siempre me dicen, ay, es que estás bien cachetona, no sonrías. Y yo y aprendí a sonreír de nuevo. Ahora es una de las cosas que no puedo dejar de hacer. Y sonrío porque ahora en mi vida tengo a gente que me nutre, que claro, tengo problemas como todos, pero que siempre, 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 siempre ha salido adelante a pesar de todo. Estoy agradecida por todas las personas que han estado en mi camino, mi familia sobre todo, que siempre ha estado para mí, y por lo que me falta vivir, porque sé que, aunque no, me espera un futuro muy brillante, muy bonito y lleno de yo tengo expectativas muy grandes de lo que va a ser. Quiero seguirme desarrollando, quiero seguirme formando como persona y quiero sobre todo ser la mejor versión de mí todos los días. Gracias.